Saludos flamencos y flamencas. Soy Mario de los Santos y os doy la bienvenida a mi canal, Mario de los Santos Flamenco. Si aún no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que la red social te avise cuando suba un nuevo vídeo. Dicho esto, vamos al tema que vamos a tratar hoy en este vídeo. Os voy a dar 3 tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de ir a comprar vuestro zapato de flamenco. Para que no te engañen. Que vosotros sabéis, yo no quiero decir ni mentar a nadie, porque tampoco es que me haya ocurrido, gracias a Dios. Me rodeo de gente buena y por ahora no me ha ocurrido, pero sí me han venido personas. Pues mira, pues este zapato me lo he comprado y me han dicho que es buenísimo, de lo mejor, que para acá, que para allá. Y le digo, cuando lo he visto, digo, esto te va a durar 2 días cuando tú empieces a apretar. Para que eso no te ocurra y el dinero que inviertas en un zapato de flamenco, que barato no son, te salga rentable, te voy a dar estos 3 tips que vamos a ver en este vídeo. ¿Estás preparado o preparada? Pues vamos al lío. Tip número 1 que tienes que tener en cuenta: la altura del zapato. ¿Y qué parte del zapato veo para elegir la altura? El tacón. Tenemos varios modelos de tacones que van desde los 2,5 centímetros hasta los 7. Si vas a empezar a bailar flamenco, te aconsejo que cojas un tamaño medio, unos 5 centímetros. Lo que es y de anchura, también una anchura media. Lo que es el tacón cubano, el típico tacón cubano de toda la vida, ese te va a venir perfecto para ir desarrollando tu equilibrio, tu fuerza en los tobillos y en los gemelos, e ir adquiriendo la forma que necesitas para el zapateado flamenco y para el baile flamenco en general. Aquí en este vídeo te voy a mostrar los 2 tipos de tacones que yo utilizo. El primero que te voy a mostrar es el tacón cubano. El que te he dicho que si vas a empezar a bailar hostes por él, pues ese es el que yo llevo usando de toda la vida. Esto no falla, tacón cubano. ¿Veis? Anchura media, altura también de unos 5 centímetros, está uno estable, cómodo, sus clavos en el tacón, que esto ya, ahora más para adelante en el vídeo te diré para qué sirve. Y nada más, voy a enseñarte el segundo tipo de tacón que uso. Le llaman tacón de carácter. Este es más bajito, tiene unos 2,5 centímetros. Es el más bajito que puedes encontrar, ¿vale? Y bueno, este es súper cómodo. Parece que llevas tenis. Súper estable también. ¿Qué pasa? Que es más complicado para realizar algunas técnicas. Hay que trabajar con él y ya está. También de sonido tiene un volumen más alto, mucho más alto que el tacón cubano, en lo que es el tacón. Date cuenta la diferencia de anchura. ¿Ves? La diferencia de anchura es bastante. O al haber más clavos en este que en este, pues lógicamente tiene que sonar más fuerte este que este. Tenlo en cuenta también. Segundo tip que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar tu zapato flamenco es el material. El material debe ser de cuero. Porque también, sobre todo en un zapato profesional no lo vas a encontrar, pero en lo que es un zapato de principiante, si tú vas a pedir a la tienda un zapato de principiante, lo puedes encontrar de piel sintética. Eso, si tú te quieres dedicar o piensas darle bastante uso, no te va a servir. Porque no es tan resistente como la piel, como el cuero. Esto es de cuero, ¿lo ves? Tiene su flexibilidad, su resistencia. A esto le puedes dar toda la caña que tú quieras. Bueno, entre comillas, que también se parten. Pero cuando se parten se suelen rajar por lo que es esta zona. Y ya pues no tienen arreglo. Pero hay que trabajar mucho con ello para llegar a eso, ¿eh? La piel resiste mucho. Otro material que puedes coger tu zapato de flamenco es de ante. El ante es una piel como con una especie de pelito que tiene mucha flexibilidad, también es resistente. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta al escoger este material? Que el zapato te quede justo. Porque al darle uso cede bastante, más que la piel. La piel en verdad coge su flexibilidad, pero sigue quedándote como un guante. El ante no. El ante coge y cede y después te baila el pie dentro del zapato y ya no te sirve. Te voy a enseñar un zapato de ante, que yo también lo uso. Mira, ¿ves? Esto es el ante. Esto es el ante, como puedes ver, tiene su flexibilidad también el zapato, aunque un poco menos que la piel. Comodidad son gloria, son muy cómodos, la verdad. Pero tiene ese problema, que tienes que comprártelo justito para cuando le des uso, que no se te vaya a quedar grande. El tercer tip que tienes que tener en cuenta es el diseño.
¿Por qué te digo esto? Porque muchos pensaréis que llegáis a la tienda y tenéis que cogerse un zapato de los que hay allí, si hay de vuestro número, si no, pues, ¿qué hago? Pues no. Si no me gusta el que hay de mi número, ¿por qué? Puedo diseñarlo a mi gusto. Aquí entra el juego, el gusto ya de personal de cada uno. Es como estos que te acabo de enseñar de antes. Esto me lo he diseñado yo para mí. Lo vi en la tienda, le dije, a ver, sácame las telas que tú tienes. Le puedes poner a este zapato, que me gusta este modelo, todo esto de lunares con esta tela que tienes ahí, de lunares blanco y con el fondo negro. Y ahora lo que es lo de los cordones, la parte de donde van los cordones, de piel, y la parte del tobillo también de piel. El tacón también se puede, ¿vale? Lo puedes elegir o ponerle el mismo color que has elegido aquí. Esto se lo forran, le forran el tacón con esto, con el mismo diseño que has elegido para el zapato. O con otro, si tú quieres otro. El color del tacón también puede ser más clarito, así, más o menos, como esto, o oscuro. A mí me gustó así, pues así, ¿vale? Pero tú puedes elegirlo como tú quieras. Todas las tiendas que sean especializadas en flamenco y en zapatos de baile flamenco tienen sus telas para que tú puedas elegir una pila de colores, una pila de diseños distintos. Así que, tenlo en cuenta. Ahora, eso sí, muy importante. Pruébate los diferentes modelos y escoge uno que tu empeine, tu tobillo y tu talón estén bien sujetos. Que no te incomode por estar tan sujeto ahora bien y apretado. No, no. Debe de ser cómodo. La sensación debe ser cómoda, pero segura. Estos 3 tips son lo más importante. Pero también hay una cosa muy importante que la voy a decir en este vídeo porque hay muchas tiendas por ahí dedicándose a vender zapatos de baile flamenco y no tienen ni puta idea, con perdón de la palabra. Si vas a ir a una tienda especializada en calzado de baile flamenco, no vas a tener problema con esto que voy a decir a continuación. Pero si no, ten en cuenta lo que te voy a decir para que no te engañen. Ya he dicho antes que el material del zapato debe de ser de cuero o de ante, y que también podemos encontrarlo de piel sintética en los de principiantes. Me ha salido una rima y todo. Dicho esto, voy con el dato que te quiero compartir para que sepas escoger el zapato. ¿Y dónde tengo que mirar? En su suela. Mira, la suela, como ves aquí, es de piel también. Es de piel, pero la piel que tiene la suela es de piel dura y muy resistente. Es diferente, la de aquí es más elástica, también es resistente, pero es más elástica. Debe de estar cosida a lo que es el cuerpo del zapato, ¿ves? ¿Ves la costura que tiene ahí? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el zapato no es bueno, difícil que traiga esto. Segundo requisito que tiene que reunir la suela. El film, ¿vale? Esto aquí tiene que tener un film antideslizante para evitar que nos resbalemos y nos hagamos daño. Y el tercer requisito que debes reunir son los clavos, tanto en la punta como en el tacón. Esto es para amplificar el sonido de nuestros movimientos a la hora del zapateado. Es obligatorio. Todo zapato de baile flamenco lo debe de traer. Y además bien puesto. Que hay muchos por ahí chapuceros que lo ponen, vamos, que tienen los clavos uno en lo alto de otro, que cuando tú vas a cualquier lado y te pones en la madera a zapatear, te lleva las lascas de madera. Son incomodísimos, suenan fatal. Observa que tienen que estar, mira, ¿ves? Uniformes. Estos ya están de haberle dado uso, ¿vale? Pero debe de venir uniforme, como formando una placa de clavos. No puede haber un clavo más para afuera que el otro. Eso está fatal. Y menos con separación, que también lo he visto. Buah. Si alguien te da un zapato, te quiere vender un zapato de eso, dile, mira, métetelo por donde te quepa. Que yo me voy a otro lado. También te lo digo cuando lo llevas a arreglar a algún sitio. También hay mucha gente que no sabe y no te lo dice. Te coge el zapato por tal de cobrarte y ahora después te da el zapato con una chapuza hecha. Ten todo esto en cuenta. Ya te lo he dicho a lo primero, que no te engañen. Cualquier duda que tengas, déjamelo saber en los comentarios, que si está bajo mi conocimiento, con gusto te la resuelvo. Y que estoy aquí para compartir con vosotros y para ayudaros, que os quiero mucho. Dale un gran like al vídeo y me despido. Hasta mi próximo vídeo. Un saludo y mucho flamenco. Alza.